No fue una guerra, no fue un desastre natural, fue una pausa forzada, un límite invisible que atravesó cuerpos, vínculos, trabajos, rituales. Algunos siguieron, otros cuidaron, otros esperaron, algunos perdieron. A ese momento lo llamamos de muchas maneras, pero todos lo cruzamos. Este documental no busca explicar lo que pasó, busca escuchar qué nos dejó después de cruzar el umbral. In the days and weeks ahead, we expect to... Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. Quienes no lo hicieren serán penados por la ley, tendrán una multa en Río Negro. Estamos en contacto ya con Gustavo Genuso, es el intendente de Bariloche. Nosotros hemos tenido una explosión de casos los últimos días. Estamos teniendo indicadores alarmantes, preocupantes. Hay una mamá que está denunciando que en un hotel de Bariloche hay 100 chicos con casos COVID. Juntaron positivos con negativos en una misma habitación. ¿Por qué no escribís una bitácora, un libro de lo que pasó día a día? Tenemos que el virus se mueve con la gente. Solamente quedan 2 ciudades en situación de aislamiento, que son las ciudades de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y las ciudades de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Estamos vivos. Y mi vínculo muy estrecho porque mi tía, a quien me voy a referir, mis 2 tías, por parte de madre, fueron pilares fundamentales junto con mi madre para la crianza nuestra. Es decir, mis padres se separaron cuando yo era muy chico, y después mi madre nos crió y siempre fue con la ayuda de mis tías, así que el vínculo siempre con ellas 2 fue muy estrecho. Ya ella tenía alrededor de 87, 88 años y yo tenía que hacer el recorrido habitual de ver cómo estaban tanto mi madre, que era mayor que ella, y mi otra tía, y ella, así que en el control y el cuidado de las 3, siempre tenía en el día una actividad puntual con alguna de ellas. La verdad que fue difícil, en principio porque cuando arrancó todo lo de la pandemia en China, en Wuhan, pensábamos que no iba a llegar o iba a tardar mucho en llegar acá, a Argentina, y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos ya estaba acá. Entonces teníamos que ver cómo nos preparábamos como medio de comunicación para informar y al mismo tiempo tratar de no generar pánico en la sociedad para que la gente esté tranquila y respete las medidas que en ese momento iba poniendo el gobierno de turno, ¿no? Así que era algo muy, muy complicado, novedoso y también un desafío para nosotros en la profesión.
En un primer momento fue una sensación de decir, bueno, va a pasar rápido, es solo un tiempo de dejar de hacer lo que me gusta y vamos a volver, y de repente cuando empezó a hacer cada vez más tiempo, empecé a sentir que cómo voy a hacer para vivir sin esto, sin ese espacio. Así que fue bastante fuerte cuando nos enteramos que cerraba todo en realidad, y bueno, más los espacios culturales. Y al inicio lo que se veía era mucha incertidumbre y desorientación. Es no entender qué era lo que estaba pasando, no saber qué adulto me estaba diciendo la verdad sobre lo que estaba sucediendo, quién me estaba mintiendo, por qué los adultos se comportaban de algunas maneras extrañas. La alegría de no ir al colegio, porque al principio era, bueno, se suspendió todo, mamá no va a trabajar, papá tampoco, se queda en casa con los abuelos, y los abuelos estaban conviviendo. Y al principio fue un poco de eso, desorientación, incertidumbre y un poco de alegría, porque había cosas de la vida cotidiana que se habían modificado. Fue tremendo, primero y principal porque este jardín donde estamos hoy se independizó, lo inauguraron 4 días antes del cierre. Tiene una historia vecinal y de la comunidad muy fuerte, porque las familias fueron quienes rellenaron los gaviones que están abajo de este piso en el que estamos. Entonces fue todo muy fuerte, muchos años de lucha para que finalmente se independizara el jardín, se creara este jardín. Lo crearon, bombos y platillos, bla. A los 4 días, el cierre. Habíamos tenido 4 días de encuentros solamente. Entonces fue bravo. Sobre todo, bueno, el temor con el que nos encontramos todos ante la pandemia, el desconocimiento que iba a suceder, y el nivel inicial que nuestro trabajo es ofrecer vivencias, ofrecer propuestas para que suceda la experiencia dentro de cada uno y cada una de nuestras estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a seguir ahora? Y ahí un repensarse. El entorno natural, bueno, eso fue raro, y los parques fueron de los primeros que comenzaron a cerrarse. La pregunta que nos hacíamos era, ¿y qué va a pasar ahora, ¿no?, en las áreas? Y al principio teníamos como incertidumbre, preocupación, o qué era lo que iba a ir ocurriendo en esos espacios o en esos ambientes naturales, cómo se iban a comportar, ¿no? Encontrarse con la naturaleza desde otro lugar. Yo creo que me divido la respuesta en 2 momentos, o 2 partes, la personal y la profesional. Pero todo confluye el momento en que vi que entró al país el virus y vi con qué rapidez empezó a desparramar, a contagiar, y Bariloche, por ser un lugar turístico, digamos, nos dimos cuenta, porque era todo un equipo que veníamos trabajando ese tema, de lo que se nos venía y de lo grave que iba a ser, por ser un lugar, como te digo, turístico, y el problema que teníamos con la institución, que es una institución vieja que no daba la capacidad de pensar siquiera en lo que se hablara en el mundo, ¿no? de ventilar tanta gente, de tener oxígeno, algo tan básico. Creo que ese fue el momento que fue más o menos entre diciembre y enero, donde se estaba hablando en el mundo, y nosotros vimos que ya se estaba acercando a la Argentina, que empezó a distribuirse, y ahí nos dimos cuenta que se venía. Fue muy difícil tomar decisiones en el escenario de la pandemia, fue muy difícil porque no teníamos datos ciertos, creo que nadie los tenía. Uno se trata de adecuar a protocolos, uno se encuadra ahí, pero después lo que le pasa a cada persona, cada caso particular, lo que nos pasa a nosotros mismos, bueno, complejiza la toma de las decisiones, como es siempre en la gestión pública, por ejemplo, que es lo que me tocaba a mí. Yo trataba de consultarla, pero al fin y al cabo la decisión termina siendo de uno. Yo recuerdo una pequeña anécdota que me pasó el primer día de la pandemia. Nos juntamos con todas las fuerzas públicas de la ciudad, en el municipio, hicimos una gran reunión, pide la palabra, creo que era el jefe de Gendarmería o Prefectura, y dice, nosotros estamos a disposición de lo que haya que hacer, dice, ordene usted, señor Intendente. Y ahí yo sentí el peso de la responsabilidad, que si bien la tenía,
Eso fue como un shock, decir, ordene. O sea, yo tengo que decir que hacen todos, pero ahí sentí que era lo que nos esperaba. Tomar decisiones difíciles en un sistema complejo, muy complejo. Para eso hay que tomarse, digo, con el diario del lunes no lo dice fácil, pero yo traté de hacerlo así, siempre hay que tomarse un segundo más frente a una decisión. A veces por hacerlo rápido uno mete la pata, como seguramente nos pasó alguna vez en la pandemia, pero fue un sistema complejo de toma de decisiones que yo agradezco muchísimo al equipo que me rodeó, que me sirvió de mucho para cotejar las decisiones e incluso para escucharlos a ellos qué harían en ese momento. Después empezó a aparecer un poco las molestias de la convivencia y los enojos por las cosas que no se empezaban a poder hacer. En los niños y en los adultos, ¿no? Estoy hablando. Como mucha cuestión de pensar que iba a durar poquito, ¿no? Esto de estar adentro de las casas, de no poder salir, y a medida que nos fuimos dando cuenta que quizás se extendía en el tiempo, ahí empezaron a aparecer emociones más ligadas a la angustia, a la ansiedad y a la reconfiguración de cómo era estar todos juntos en una casa en donde, bueno, muchos no tenían las condiciones para vivir tanto tiempo y que muchos nunca habían vivido una pandemia, y estar tanto tiempo juntos fue como lo más dificultoso, ¿no? Bueno, la verdad es que no sabíamos mucho qué nos íbamos a encontrar porque era nuevo para todos. O sea, teníamos una percepción de lo que era cuidarse, pero no teníamos el alcance inmediato de qué era lo que nos ofrecía garantías. Éramos esenciales, que es algo que suena bien, pero que no tiene mucha idea de respecto de la importancia que tiene tu trabajo, que entendíamos tenía una importancia, porque había mucha información que tenía que ser brindada a una población. Íbamos a salir a buscar historias humanas sin gente en la calle, y cuando la gente empezó a aparecer, ahí es donde se puso complicada la cosa, porque era gente que buscaba respuestas donde no las había, ¿no? Había muchas emociones al comienzo de expresiones de solidaridad y de cierto compromiso con la idea de la pandemia o del resguardo del otro y demás en una primera instancia. Ahora hubo como un par de días y eso se fue transformando en algo mucho más complicado, que fue la historia de los turistas varados, que había muchísimo miedo, nadie les daba una respuesta y ellos estaban sin poder salir de Bariloche, sin acceder inclusive a seguir alquilando el lugar donde estaban. Me tocó en esa primera parte de la cobertura de la pandemia encontrarme con esa parte de la historia humana que era muy angustiante. Y tengo un recuerdo que es, hoy visto a la distancia es gracioso, o puede parecerlo, pero que en ese momento tenía mucha carga de angustia y de inquietud. Estábamos en el centro cívico y había un montón de turistas varados que se acercaron al centro cívico a buscar una respuesta que nadie les daba. Después se fue ordenando esto a través de un teléfono que se brindó, y me acuerdo que en el medio de la gente que decía quiero volver a mi lugar, quiero mover a mi lugar, quiero volver al lugar de donde vengo, aparece un señor y dice: yo soy francés. Y tengo la imagen de que la gente hizo y lo dejó solo, quedó solo hablando conmigo, porque había como todo un miedo con eso de qué le pasaba al extranjero, qué era el extranjero en función de lo que había sucedido. Hubo como muchas etapas, creo que la más angustiante fue esa. En ese momento se perdió la proximidad, el abrazo, la mirada, el diálogo, la comunicación, se perdieron esto que es tan importante que hacemos en nivel inicial, que es el ofrecer vivencias, situaciones distintas y diversas a las que están acostumbrados y a las que reciben en sus hogares, enriquecer el mundo. Esto ya no se pudo dar y fue muy difícil a través de la virtualidad. Obviamente lo intentamos, pero dependía de un adulto mediador que fuera mediador entre los estudiantes y la pantalla. Un gran bache.
me dio muchísimo miedo porque dije, listo, no voy a poder hacer más lo que me gusta. De repente cada vez se extendía más y era como algo que se veía lejano o imposible. Y empecé justamente a replantearme esto, todo lo que no hice, y cuando volví con todo, con todas las ideas que quería hacer, con todo lo que quería hacer, porque realmente valoré ese momento de decir, bueno, por ahí se termina para siempre y te quedas con las ganas. La primera decisión difícil fue que lo consulté con el intendente en ese momento y con el ministro de Salud y les pedí el apoyo, era que la PCA se tenga que guardar cada uno en su domicilio y que no vayan a trabajar, aprovechando que los aeropuertos estaban cerrados, porque fue por donde entró el virus en la ciudad, digamos, en el aeropuerto. Y teníamos mucho personal que nos mentía, que nos decía que estaban bien, que no sé qué, y estaban contagiados y se seguían contagiando. Así que fue una decisión que en lo personal me costó tomar por la envergadura de una decisión así, ¿no? De ser la autoridad sanitaria que pide a la gente de la PCA que por favor no vaya a trabajar, y de avisar a los superiores, ¿no? En lo cual, en ese sentido, tengo que decir que tanto el intendente como el ministro de Salud y las autoridades también de la Policía Aeroportuaria me apoyaron y pudimos tomar una decisión que tuvo su impacto mediático también, ¿no? Yo creo que todas las medidas fueron difíciles de implementar. La primera, que se cerraba el mundo, había que dar un shock y tuvimos que tomar una decisión que podría ser cualquiera de las que se tomaron en el país. Nosotros hicimos lo de los números de DNI, etcétera, que tienen, digamos, quizá en el momento no se ve, pero tienen dos cuestiones. Tienen la cuestión real de evitar que la gente se contagie, disminuir el tránsito, pero tienen la cuestión simbólica de decir, esto es importante, ¿no? Otra de las decisiones difíciles fue también en el para adentro, en tratar de organizar con todo el equipo de salud cómo se iba a trabajar, porque es volver a darle funciones, con lo que se venía, volver a darle funciones a todos los médicos. A un ginecólogo tenía que ayudar si teníamos que ventilar gente, a intubar otra vez, a un cardiólogo a enseñarle a hisopar, es decir, tuvimos que ayornarnos a lo que se venía. Y eso también fue difícil, ¿no? El trabajar en equipo en la institución con todos nuestros compañeros para ponernos de acuerdo. Viene y se me acerca un jardinero, los que hacen jardines, ¿te acordás que fue en marzo? Y me dice, si yo no pudiera trabajar, muero en el invierno porque mi trabajo es ahora. Y ahí, lo puedo decir ahora, seguro que no me van a meter preso. Bueno, no, nos reunimos con un grupo de jardineros y digo, bueno, vayan a trabajar, ustedes están solos en el jardín. ¿Qué va a hacer? Porque la verdad que hay que balancear esas cosas. Y en algunos seguramente fuimos muy injustos y en otros justos porque uno gobernaba ciego, digamos, trataba de hacer lo mejor posible. Cada decisión pasa siempre en la gestión pública, pero en este caso pasaba más, afecta a alguien. Por ejemplo, la decisión de mantener cerrado, me acuerdo, los gimnasios, porque Nación nos decía que no abramos los gimnasios. Yo los veía a los que tenían gimnasio, a los profesores de educación física, realmente al límite, al límite. Otra decisión difícil de tomar, en Bariloche, esto es muy de Bariloche, cayó una nevada impresionante ese año. No sé si te acordás, el año 2020 fue un año de muy buena nevada, y empezamos a ver que la gente iba con las tablas al cerro y subía caminando y era peligroso. Y decidimos casi unilateralmente abrir el cerro para los residentes locales. Bueno, esa era una decisión difícil porque Nación no quería, porque la tuvimos que pelear. Pero ¿qué es lo que vos ves de lo local? Bueno, ves qué le está pasando a la gente, eso liberó como una tensión. Vos decís, un tipo esquiando está a 1000 kilómetros del otro. En fin, esas fueron decisiones. Día a día se tomaban decisiones difíciles. La de llevar la gente de Bariloche a sus lugares, nos quedaron casi 15.000 tipos atrapados. Me viene el recuerdo de Gastón Burlón, que hizo todo el trabajo, que era de sacar la gente del lugar, sacarla, llevarla, hablar con cada intendente, no nos querían dejar pasar por la Pampa, no nos querían... Es muy difícil porque vos estás horas y horas y horas tratando de resolver problemas y esa decisión era más fácil dejarlos acá, pero ¿cómo hacíamos si la gente quería volver a sus hogares? Entonces, ponerse primero en lo humano era lo que queríamos hacer y después tener que dar los no era lo más difícil. Qué chiquititos que somos nosotros en relación a la naturaleza, porque de golpe estábamos todos encerrados, todos aislados, cada uno viviendo de la manera que podía la situación de la pandemia. Y
primero sentí agradecimiento por mi trabajo también, ¿no? Porque la posibilidad de en ese contexto poder salir al parque y recorrerlo y acompañar a mis compañeros de la comunicación, por ahí yo no iba con ellos a todos lados, pero ellos me comunicaban qué era lo que estaban haciendo, entonces yo trataba de unificar todo eso todo el tiempo para compartirlo internamente, para ver qué compartíamos externamente. Entonces era agradecimiento y la posibilidad de entender que la naturaleza sigue, el planeta Tierra sigue su rumbo. Somos nosotros los que tenemos la posibilidad de saber cómo adaptarnos o no a ese ciclo de la naturaleza y cómo podemos desde lo que somos acompañarla y estar presentes y cuidarla y respetarla. Entonces yo sentía como un alivio también de que la naturaleza estaba como descansando, ¿no? De nosotros. En realidad me di cuenta en el momento que me encuentro con una médica que me da toda una charla previa de decirme explicarme que no era conveniente a una persona tan grande someterla a esos tratamientos y tan invasivos y ponerle los respiradores y toda esa parafernalia de equipamiento que se ponían en aquel momento, que estaban supuestamente disponibles para ponerle a las personas mayores, hasta obviamente llevarte a la convicción de que, no hagan nada. En realidad era la comprobación de muchas cosas, fue todo el proceso, en realidad fue la comprobación de muchas cosas que yo venía estudiando y analizando sobre el tema. Y era como que confirmaba. Entonces, pero entonces como lo que decían no era así y esto otro no era de esta manera, eso me terminó de cerrar el cuadro de bronca, casi odio, te diría, porque ver eso y decir, no entiendo qué está pasando acá, y que me confirmen que mi tía iba a quedar internada ahí y yo no la iba a poder ver, y que a su vez yo tenía que firmar el papel donde consentía que no le hicieran nada invasivo para que no sufra, porque si lo hacía era una persona mala en cuanto al sufrimiento que ella iba a tener, me llevaron a ese cuadro de mucha bronca, mucho, llego a la palabra odio fea, pero sí odio, porque lo que más me duele de eso, y me duele, no pare, perdón. No, te decía que lo que no me banco de eso es, o no me lo banqué y no me lo voy a bancar nunca, es poderle explicar que básicamente no estábamos ahí, o no estaba yo ahí al lado de ella cuando en los últimos instantes, y ella tuvo que estar alrededor de gente desconocida, que vaya a saber quiénes fueron, y de qué manera la trataron. Y no poder estar ahí para decirle, mira, esto es porque no puedo estar. Por una estupidez humana no puedo estar. Lo que yo sé que para ella debe haber sido terrible, para ella puntualmente, más que para mí, para ella, no entender de por qué no estábamos ahí, al lado de la cama. Para ella debe haber sido terrible, como era ella. Esa situación de que no haya nadie, estar sola con gente pero que ni la conoces ni sabes quién es, y no entender por qué no había ningún familiar al lado, eso debe haber sido muy feo, y es la parte que no sé si la cerraré algún día.
Cuando vos ves que los recursos no van a alcanzar, yo creo que una ventaja que tuvimos como institución y como equipo de trabajo fue tratar de adelantarnos, siempre estar tratando de dar un pasito más adelante de lo que veíamos que se venía. Uno aprendió mucho, por suerte, de otros países que fue catastrófico y bueno, y nosotros, viendo lo que sucedía, nos empezábamos a adelantar. Que yo, el tema barbijos, hicimos estudios con la CONE, con el Centro Atómico, con gente de INVAP, con el Ministerio, con gente de acá del hospital, estudiamos los barbijos. INVAP nos ayudó muchísimo con el tema de, por ejemplo, el tema del oxígeno, te contaba, nos ayudó a distribuir el oxígeno en todo el hospital justo antes que entre el primer caso. O sea, parecía esos sketches donde entró el primer caso de COVID y recién terminábamos las obras de llave en mano de todo lo que habíamos hecho en el hospital, que fue muchísimo. Yo creo que fue una virtud el trabajar en equipo, el sentir la solidaridad de muchísimas entidades que nos ayudaron, como las que te contaba, y creo que fueron las dos cosas que nos salvaron de que esto sea peor de lo que tal vez fue, ¿no? Yo creo que sí, que hubo momentos de tensión. Desde un primer momento teníamos en claro cómo informar y qué informar a la sociedad. O sea, lo básico. Me acuerdo que en ese momento también, por ejemplo, para hacer las compras, tenías que ir con el número de DNI, podían salir un día uno, otro día otros. Entonces, esas cosas que por ahí el gobierno tomaba como medida a la hora de tratar de sobrellevar lo que estaba sucediendo en la sociedad, comunicar concretamente eso, lo que te decía, los comunicados que emitía el gobierno nacional, municipal y provincial. Había una presión social lógica, la gente trataba de entender, pero la presión social existía. Y había alguien que decían que mentíamos sobre los muertos y que había muerto y que no, y hubo un audio muy famoso de una vecina del barrio, de un barrio de allá arriba, de unas viviendas, diciendo que yo mentía y que ya había muerto, que llamaba así, que tuve que sacar una foto con el tipo para decir que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, pero eso hoy lo entiendo mucho más que en ese momento que todo parecía que se caía, ¿no? Le pedí a Dios que no se me haga indiferente, porque llega un momento que uno en la vorágine se te hace indiferente esas cosas. Yo decía que no se me haga indiferente, que esto sea como el primero, porque es parte de nuestra responsabilidad. Sí, estábamos muy lábiles. Incluso recuerdo un día que teníamos que grabar algún mensaje para la comunidad y era difícil porque nos emocionábamos todos cuando lo grabábamos. Porque transmitir tranquilidad cuando uno obviamente tiene un montón de preguntas y de dudas y de carga encima para tomar decisiones era difícil, pero emocionalmente como equipo de trabajo también estábamos muy movilizados porque sucedían cosas que por ahí la gente no lo veía. Mucha gente que falleció, muchas familias que se rompieron, muchas cuestiones que nos preparábamos si llegaban a pasar, que por suerte no pasaron, pero por ejemplo cuando el hospital se llenó de gente, de pacientes con COVID, el hospital en un momento estuvo repleto de pacientes con COVID y eso generaba mucha angustia. Tuvimos que trasladar la maternidad, tuvimos que decidir trasladar una maternidad para que se siga pudiendo atender a la gente y dejar esta institución como para la atención netamente para esta patología. Trabajar en forma conjunta con los sanatorios, eso fue algo muy bueno, trabajar en equipo, eso que quiero rescatar. Pero emocionalmente te pegaba de todos lados esas cuestiones, tanto el trabajo en equipo como la toma de decisiones en equipo. Realmente la salud pública y la actividad económica es muy difícil de equilibrar en este sentido, en la pandemia, porque vos cerrabas. Tened en cuenta que Bariloche es una ciudad turística,
fuimos muy afectadas, muy afectadas. Entonces no había un equilibrio entre la cuestión económica y la de proteger a la gente. Bariloche fue la primera ciudad que abrió al turismo. La idea nació de una de las mesas de reactivación, la mesa de reactivación turística. Los empresarios propusieron, abramos de cualquier manera, y abrimos un mes antes, casi 2 meses antes de que cualquier otra ciudad en el país, llenándole la cabeza, me acuerdo, a la que era viceministra de Salud en ese momento y al ministro de Turismo, que era Lames, llenándole la cabeza que no se podía más, abramos. ¿Y sabés lo que vi yo ahí? Cuando abrimos, nos pusieron tantos condicionamientos, vino poca gente, pero yo pude leer en la cara la alegría del sector turístico, de los comercios, de la calle Mitre, cuando alguien salía con una bolsita a un negocio, que eran muy poquitos, porque había una luz al final del túnel. Esa era lo clave, más allá que si la solución era muy buena o era mala, era ¿a dónde estamos yendo? ¿Cómo vamos a salir de esto? Poner el pensamiento ahí, no era fácil. La gente sufrió muchísimo. Yo me imagino el que estaba en su casa viendo cómo no le ingresaba un dinero, cómo no podía trabajar, cómo se le caía lo que había construido. Eso debe haber sido terrible, terrible. Tratamos siempre de ponernos en ese lugar, pero no es lo mismo que estar en ese lugar. Prácticamente lo que nos habían dicho era informar lo que en ese momento el gobierno nacional o provincial y municipal también daban a comunicar. No generar tanto pánico en la sociedad e informar lo justo y lo necesario. Me acuerdo mucho que en ese momento estaban los partes diarios que daba Mercedes Ibero todos los días a las 8 de la noche y mucha gente esperaba eso. Y por ahí se festejaba como un partido de fútbol cuando por ahí, no sé, bajaban los casos, entonces la gente por ahí festejaba, hay menos casos, pero al mismo tiempo tenías que saber que tenías que continuar con las medidas que estaban dando, a que tenías que respetar tanto las medidas del gobierno nacional, provincial y municipal, porque sabías que donde te descuidabas un poquito, otra vez los casos volvían a subir, entonces como que, nada, eran muchas las cosas que tenías que tener en cuenta a la hora de comunicar lo que estaba sucediendo en ese momento en la pandemia. A mí me pasó que justo el fin de semana antes que se declarara la pandemia había ido a Colonia Suiza con mis hijas y habíamos estado en un puesto de venta de licuados. Y me acuerdo que tomamos ahí un licuado y a las horas se declara la pandemia. Y me acuerdo que me quedó como esa última salida. Y pasó el tiempo y fui a hacer notas a Colonia Suiza por turistas que quedaron varados en Colonia Suiza. Y tengo la imagen esa de Colonia Suiza exactamente igual como la había visto la última vez. Y tengo la imagen del puestito de licuados que parecía que habíamos estado hacía 15 minutos ahí y habían pasado semanas. Me acuerdo de esa nota en Colonia Suiza de entrevistar a un chico ecuatoriano que no podía irse. Bueno, había muchas historias de ese tipo que nos tocó retratar, ¿no? Bueno, a mí me tocaba hacer ese trabajo y me ganaba las simpatías y las antipatías, ¿no? Obviamente. Fui en algún mensaje oficial tildado como el tipo que viene a hablar con los turistas. Bueno, yo era el tipo que iba a hablar con los turistas. Si hubo algún momento donde dudé del rumbo, y en cada momento dudas, porque estás metido en un barco que no sabes, que se te está hundiendo y no sabes hacia dónde te da el puerto más seguro. Y es bueno que eso pase, que vos dudes, porque si no, si te la sabes toda te podés equivocar mucho. Si dudas, cuando nos reuníamos con la mesa de infectología del hospital, y a mí me surgía eso que en la pandemia fue tan dicho de vamos a morir, porque parecía que todo estaba... Entonces uno dudaba, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si todo está tan mal? Pero además admiraba el profesionalismo de esa gente, de mucha de la gente de Bariloche, admiré el profesionalismo, ¿no? Armamos un equipo muy grande con el ejército, con gente del CONICET, con el hospital, y fue admirable lo que esa gente aportó. Muchos adultos asustaban directamente y de forma literal a los chicos para que entendieran el por qué no podíamos salir, ¿no? Entonces, como un poco el objetivo era que se asusten para que terminen de entender por qué hay cosas que cambiaron y no podemos hacer. Lo usaron como una herramienta. Después se dieron cuenta que no era el camino, ¿no? Porque después esos mismos chicos no había forma que fueran a la escuela, a un turno médico, y fue muy complicado poder acompañar y sacar esos miedos. Yo siempre, toda la vida, necesité estar expresándome constantemente, y en ese momento, cuando todo se paralizó, buscaba, mis propias formas de poder seguir haciendo lo que me gustaba, corría las cosas de la habitación, de repente un par de días decís, bueno, voy zafando, voy haciendo,
Y de repente llega un momento en el que te encontrás con que realmente necesitas el espacio, necesitas ese contacto con el otro, donde permanentemente estás compartiendo. Fue fuerte. Yo creo que para cualquiera que es artista que todo el tiempo necesita constantemente estar haciendo esto, dejar de hacerlo de un día para el otro o pasar a hacerlo solo, encerrado en tu cuarto, con auriculares y sin ningún tipo de contacto, fue fuerte. Esa ausencia de personas daba como una especie de silencio que permitía que uno, personalmente a mí me pasaba que cuando iba a los lugares, poder estar más como en conexión con esa naturaleza, ¿no? O sea, como, y más pensando que teníamos que estar sin movernos mucho, pero teníamos que ir a recorrer esos lugares. Y lo bueno era que no había nadie, entonces la circulación era más sencilla, el recorrer era más sencillo, el llegar a los lugares era más sencillo. Bueno, era un silencio constante. Hay chicos que lo pudieron vivir de una forma un poco más tranquila porque la transmisión de casa siempre fue, bueno, un poco la función de los padres, ¿no? Ser reguladores emocionales de los hijos. Entonces era un poco como la película La vida es bella, ¿no? Hacer el filtro de esa realidad tan dura y tan cruda, no armándole una realidad paralela, para nada, porque digo, si hubo abuelos que fallecieron, esa realidad existió y hubo muchas familias que no pudieron ir a despedir a sus familias, quedaron los duelos y los rituales ahí truncados, ¿no? Sin procesar, sin hacer. La palabra odio es fea, pero sí odio, sí odio. Hoy yo digo siempre, si yo lo tengo cerca al expresidente, no sé si me podría controlar. Creo que hay silencios y silencios en el mundo artístico. Creo que el silencio de el que no está pasando nada, tanto estar en un escenario y escuchar silencio por parte del público o no tener silencio y ruido a tu alrededor, es una señal de que no hay nada. Y siento que fue re fuerte cuando justamente pasó de, bueno, estar todos los días, viste, con ruido, a decir, no hay nada. Del silencio, encontrarse con uno mismo, ¿no? Y desde un lugar de autoindagación, de decir qué tengo que aprender, cómo aprovecho esto como una oportunidad, cuáles son las cosas buenas que tengo, pero cuáles son también mis demonios y mis zonas oscuras y con las que me tengo que enfrentar. El enojo, la ira, la bronca, las molestias, el mal humor, eran como un combo que empezó, ¿no? Manejable en algunas personas y después se convirtió en el gran cuco, ¿no? Eso que los chicos también nombraban, ¿no? A veces me pasaba que estaba 14 horas trabajando al día, ¿no? Entonces arrancaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 10, 11 de la noche porque estaba todo el día buscando información, diseñando, editando, armando y decía, y después frenaba y decía, che, pero acá no te estás dando la oportunidad vos, ¿no? De poder reflexionar, te está llenando de cosas, ¿qué está pasando? Y dije, bueno, tengo que aprender a calmarme, porque hay algo que no estoy viendo o hay algo que estoy negando. Lo que pasaba afuera se nombraba de una manera que a veces se le ponía la palabra cuco, a veces la palabra bicho se nombraba bastante, entonces ha pasado de chicos que después no podían salir a la calle porque lo que imaginaban, de hecho lo dibujaban después, dibujaban bichos, ¿no? Monstruos literales de que andaban por la calle y que por eso no podíamos salir. Tengo una foto desde un balcón y le puse la tierra sin humanos. Y era tremendo. Volver a ver la calle desierta. Nunca lo vi. Supongo que en la final de Qatar habría muy poca gente en la calle, pero yo también estaba mirando la tele. Lo que empezó a pasar es que como había poca palabra a veces para definir algo que era tan nuevo para todos, ¿no? Porque no nos pasaba en la intimidad de nuestra casa o del barrio. Prendíamos la tele y estaban mostrando imágenes de todas partes del mundo con las calles vacías, los animales quizás saliendo a lugares en donde antes no salían.
y el impacto, digamos, mental de lo visual también fue muy fuerte. Entonces, lo que se veía era que a veces los adultos no podían poner ni siquiera palabras a algo que no estábamos entendiendo los adultos. Y a veces se trataba de, bueno, muchas familias optaban por no ver noticias, pero era casi imposible porque de eso dependíamos si podíamos salir al supermercado a comprar o no. Entonces, bueno, a veces se tapaba, a veces no se hablaba, había familias que hablaban mucho, había familias que muy poquitos, pero en general los chicos que lo fueron llevando de una manera un poco más adaptativa, flexible y sin grandes secuelas, es porque se fue hablando de lo que sucedía sin transmitir el miedo, que era un miedo de adultos también, ¿no? Hoy por hoy yo siento que me perdí un poco la oportunidad, que lo encararía desde otro lugar, con más respeto a mí misma, a mi entorno familiar y a lo que uno tiene, puede o debe hacer en esos contextos, qué es lo que corresponde, pero no la obsesión. Y eso al pasar las semanas me di cuenta que había pasado eso. O sea, no me permitía el silencio. No había posibilidad de negocio con el silencio. Hasta que en un momento, bueno, fue empezar a observar. Yo no sé si hay una manera de entender las cosas, ¿no? Primero porque no hay una distancia física que era natural, que se planteaba con el tema de la varilla del micrófono, ¿no? Como tenía una varilla de micrófono, ya no estaba ese ida y vuelta inmediato que se planteaba. Y después estaba el tema de cómo vos te contactabas con el otro, ¿no? ¿Qué le ofrecías? ¿Qué le podías ofrecer sin que vos estuvieras incurriendo en un riesgo o haciéndoles cometer un riesgo al otro? A mí me pasó de todo, de encontrarme una viejita caminando en el barrio del Progreso, que andaba sola y que iba a cuidar a su hermana, que era una abuelita también de su misma edad, y no saber qué hacer, y al contar esa historia que haya gente que fuera a darle barbijos y demás. O, por ejemplo, historias en donde había gente que no creía en la pandemia y nos invitaba dentro de su casa a hacer la nota, y uno tenía que decirle que aunque esa persona no creyera en la cuestión de la pandemia, uno debía ir a realizar el material de la manera que uno estaba, con el barbijo y demás, porque era la norma que nosotros teníamos que cumplir. Digo, te encontrabas con todos los escenarios humanos, ¿no? A mí lo que me queda es lo que te dije antes, la bronca por toda esta porquería que armaron, que fue la que hacía que tuviéramos que tener esas relaciones. Y en lo personal, era en la relación familiar, se metieron en la relación familiar. Sé que se debe haber ido con un sentimiento de mucho dolor. Había tanto que resolver del mundo adulto, ¿no? Es donde no estaba la cabeza de un adulto para pensar lo que sucedía y entender absolutamente todo, porque tampoco los adultos entendíamos qué estaba sucediendo. Lo más difícil fue encontrarse en soledad. Yo pienso que eso fue lo más duro. La escuela se empezó a meter dentro de las casas, ¿no? La seño de pronto tenía a los chicos conectados, pero o los terapeutas que trabajábamos online empezamos a entrar en las casas de los pacientes, y eso también fue como bastante sensible para algunos chicos, ¿no? Que tenían que abrir el lugar donde estaban. Algunos no se querían mostrar, los adolescentes a veces no querían prender las cámaras, de hecho pasó mucho, ¿no? No querían, los adultos también, a veces porque no querían que vieran el lugar donde vivían o quiénes estaban, o porque no tenían un espacio privado para conectarse en esas clases. Entonces era los padres teniendo que hacer malabares para adaptar su trabajo, que no muchas veces se podía adaptar al online, entonces crecía el estrés también en esas familias. Así que ese primer tiempo de acomode, digamos, fue como bastante difícil. Sí me marcó al después, hasta el hoy, en la forma de vincularse y incluso en la mirada, en mirar otras cosas, en tener cuenta otras cosas que antes no existían. Creo que reforzó lo importante que son los medios tradicionales, por eso está bueno y es importante todavía que existan y que la gente elija los medios de comunicación, y sobre todo para informarse sobre cosas tan importantes
como fue esto que pasó, ¿no? Como la pandemia de coronavirus. Mira, yo creo que no hubo persona en el mundo que esto no lo cambió. El beneficio del cambio tiene que ser que vos descubras que te cambió, porque vos podés mirar para el costado y decir que no te cambió. Y ojalá que perdure en el tiempo en pensar en que todos pusimos nuestro granito de arena para salir de este momento que se vivió. Nos bajó a tierra a todos para saber que no somos el ombligo del mundo y que tanto como profesionales como personas tenemos que ayudarnos. Si podemos capitalizar eso, en lo personal sí lo capitalicé, creo que ganamos con esta pandemia, ¿no? Nos deja muchísimas enseñanzas. Tomo decisiones, ¿viste? Entonces, lo he hecho toda mi vida en todos los lugares donde estuve. A veces me equivoco, a veces no, pero tomo decisiones. Pero la pandemia fue un posgrado. Fue un posgrado, porque había que tomar decisiones que no era cambiar de sentido una calle que afecta a un vecino y bueno, tendrá que hacer 3 cuadras más para llegar a su casa y vos sabés que es bueno y lo haces igual, sino que eran decisiones entre la vida y la muerte. Somos muy, muy, muy sensibles. El ser humano es muy sensible y está absolutamente expuesto. Muy pequeños en relación a lo que es la naturaleza y a lo que es Gaia y el planeta Tierra, ¿no? Pude sentir, y es lo que hablábamos con mis compañeros, al ver el proceso de cómo la gente se fue lanzando a todos los espacios naturales, la esperanza y la posibilidad siempre de no tener que esperar que pase una pandemia para que nos conectemos con los lugares donde vivimos. Siempre que podamos hacer las cosas desde el corazón y con sentimientos, todo es más posible y es más mágico también. Te lo voy a decir desde el ámbito clínico, de alguna manera, y educativo, ¿sí? Que son los caminitos que fui transitando. Bueno, muchos más diagnósticos, ¿no? de ansiedad, trastorno del sueño, dificultades en el aprendizaje, retrocesos en el desarrollo del lenguaje. Eso abismal, la diferencia de los niños pre-pandemia. Y sobre todo el tema del juego. Hubo muchos chicos que no tuvieron su último año de jardín, por ejemplo, y pasaron directamente a una primaria. Se nota un montón esos chicos porque ahora tienen, a ver, lo natural en un niño y un niño sano es que juegue, ¿no? Siempre digo, si un niño no está jugando, preocupémonos. Y lo que hay en esos niños es que hay como una sensación distinta de querer jugar, ¿no? O hasta incluso ven los padres, se juega un poco más aniñado a la edad que tienen. Y casualidad coincide un poco con lo que se perdieron, ¿no? Porque el lugar lúdico estaba ahí, en el jardín. Lo social, muchos chicos con cuestiones de habilidades sociales que las perdieron, no las entrenaron, no las practicaron. Y con esto de el otro puede ser un riesgo y el otro puede ser un factor de contagio, vino a marcar y a dejar un montón de huellas, más conscientes o inconscientes, en el tema de lo vincular, ¿sí? Así como nos abrió un mundo de en qué está el otro, porque hubo historias maravillosas, ¿no? De vecinos que a lo mejor se enteraron que su vecina era una señora grande que vivió un montón de años pero que nunca la registraron y se ofrecieron a hacerle las compras, ¿no? Esa apertura del humano, de las historias más de trascender lo que era la muerte, la enfermedad y la pandemia. Hubo un montón de cuestiones que se perdieron como oportunidad. Siento que esto de haber seguido en contacto virtualmente hizo justamente que no se pierda el vínculo, que cuando nos reencontramos realmente fue una fiesta, pero era que no nos habíamos visto nunca más, así que siento que en este caso, bueno, pudimos lograr seguir manteniendo el vínculo. Faltó plaza, faltaron los deportes, faltó la interacción, faltaron los cumpleaños, faltaron los velorios. Un poquito eso fue la cola de cometa, digo yo, de esa época. Valoro justamente eso, ¿no? Lo que trae el estar presente, el contacto, el ver al otro, el escucharlo, el poder tocarlo, el estar viviendo algo que es real y no a través de una pantalla, que si bien hoy pasan muchas cosas mediante la tecnología, siento que no es lo mismo que lo que es real. Una vez que
pudimos dejar de usar barbijo y usar máscaras y empezaron las vacunas y volvimos a tratar de tocarnos, aunque sea de lejos con las manos, porque ya no volvimos al abrazo inmediatamente. Pero eso, escuchar las voces, mantener el diálogo, la comunicación, la charla, la mirada, empecé a valorarlo todo de una manera casi voraz, no sé cómo decirlo. Yo, no sé, vengo con el auto, llego, estaciono y por ahí hay alguien que está esperando adentro de su auto, baja una ventanilla, ¡hola, señor! Ese grito, o sea, ¿en qué trabajo vos llegas a tu trabajo y viene 2 o 3 personas corriendo a abrazarte con un cariño tan sincero? Eso es hermoso, es invaluable. Yo hoy lo valoro 1000 veces más que antes, porque sé lo que es estar sin eso. Yo creo que si lo ves del medio de comunicación donde trabajamos nosotros, donde trabajamos actualmente, ayudó. Yo creo que a nivel nacional, por ahí se dijeron muchas cosas por demás y se sobreexageró demasiado lo que estaba pasando en ese momento. Y más después, pasado ya la pandemia y todo, las cosas que te enteraste, que nos enteramos por ahí que hacía el gobierno nacional, cuando a nosotros, por ejemplo, nos tenían encerrados. Entonces como que me parece que fue exagerado en ese momento. Va a quedar en el recuerdo como algo histórico y nosotros haber estado en ese momento histórico y haber hecho todo lo que se hizo, creo que para cada uno de nosotros significa muchísimo, en lo personal muchísimo. Desde lo profesional, en lo personal, desde lo familiar, desde el trabajo, no va a ser lo mismo. Nosotros fuimos parte de la historia, fuimos parte de una organización que dio todo por y para la gente y para nosotros, ¿no? como personas. Pero estuvimos al borde de situaciones muy críticas. Pudimos salir airiosos de esa situación y ayudando a mucha gente. O sea que creo que eso es lo que nos va a quedar a cada uno de nosotros, a cada uno, y en esto vuelvo a insistir, la importancia de cada uno dentro del sistema, sea médicos, no médicos, dentro de la institución y fuera de la institución. Lo vulnerable que somos, cómo de un día para otro se puede desbarrancar lo que construimos materialmente, pero que lo que nos apuntala es lo que hemos construido espiritualmente. Sí, absolutamente, sí. Y eso fue la parte también linda. Cuando uno está abierto, ¿no? a compartir, a vivir y sobre todo, bueno, a trabajar con esa mirada, te das la posibilidad de también ver esas historias, ¿no? Y esas posibilidades. Descubrí y reafirmé realmente mi pasión por hacer esto y lo que siento que perdí es este miedo a decir, bueno, lo dejo para después. A mí me pasaba que por ahí tenía muchas ganas de hacer un montón de cosas que las pensaba en la mente y no las llevaba adelante en el mundo artístico y fue como, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Porque de repente se me acabaron todas las posibilidades y dije, bueno, nunca lo hice, me quedé con ganas, como que siento que dio ese impulso a decir, me animo a hacer cosas que vengo posponiendo. Deberíamos haber aprendido, viste que decíamos que antes de la pandemia vamos a salir mejores, no salimos mejores. Yo pensé que a partir de la pandemia íbamos a creer más en lo colectivo y no fue así. Esa fue una enseñanza. La otra es, creamos en lo colectivo, porque si pudimos sostener la pandemia fue por lo colectivo, no por lo individual. Así que esa es un poco la reflexión. Cuando recién empezó la pandemia, antes de la reclusión obligatoria, del aislamiento obligatorio, nos tocó hacer una nota. Yo estaba en ese momento me estaba haciendo cámaras conmigo Gabriel Ancapam. Y una de las primeras medidas que se tomaron con la gente fue con las personas trasplantadas. Y fuimos a hacer una nota a la calle Ruiz Moreno, a la casa de un señor trasplantado, y de hecho no era obligatorio el uso de barbijos todavía. Sin embargo, a nosotros nos pareció oportuno ponernos un barbijo por la situación y para que nadie dijera nada, ¿no? A veces el periodismo se nutre también de estos resguardos del qué dirán porque vos hiciste algo, ¿no?
y le hicimos la nota al señor, se me escapa ahora el nombre del caballero. Le hicimos la nota de lo que a él le habían recomendado hacer y demás, y a la semana, ponele, empezó ya el aislamiento obligatorio. Pasó la vida, pasó la pandemia, y un día voy a hacerle una nota por una situación que se daba en una escuela, y la directora de esa escuela era la hija de ese señor. Ese señor falleció en pandemia, y como le pasó a muchísima gente, que es quizás uno de los factores más tristes que tuvo la pandemia, no pudieron ir a un velatorio, no pudieron verlo, no pudieron despedirse. Y me contó, me dice, vos le hiciste una nota a mi papá. Y por alguna razón milagrosa o por alguna torpeza favorable, yo tenía la foto de su papá en el celular todavía, a pesar de que me la paso borrando cosas del celular porque se me llena. Y ella me contó que sus nietos se juntaban a ver esa nota en YouTube porque no pudieron despedirse del abuelo. Y cuando vos lo pensás y pensás que la pandemia tuvo... Porque tenemos ahora mucho oficio en cuestiones conspiranoides y demás, y yo puedo aceptar un montón de planteos que tienen que ver con las dudas que la pandemia nos puede generar al día de hoy. Pero lo que no tolero es cuando se dice que fue todo un invento. Digo, hay gente que la pasó muy mal, y hay gente que perdió familiares y no los pudo despedir. Y tengo inclusive amigos que han vivido eso. Y eso es real. Y después podés pensar lo que quieras de todo lo que vivimos, pero eso fue real. Hay un duelo mayor que yo tengo que por ahí lo charlábamos antes fuera del micrófono, que es como ser humano. Es decir, fue como chocarme con una realidad de ver que los seres humanos podemos hacer cosas que no cruzaban por mi cabeza. Es decir, poder encolumnarnos atrás de un miedo sin razonar, perder el raciocinio fácilmente, perder la capacidad de análisis y hasta a veces perder el sentido común. Entonces eso fue la parte más choqueante, digamos, de todo esto. Definitivamente con esto del COVID hubo un antes y un después, porque yo siempre decía en aquel momento, me sorprendía cómo la gente parecía que le habían tirado el expediente de su muerte arriba de la mesa por primera vez. ¿Quién no sabía que nos íbamos a morir? Ahora, ¿qué pasó? Y hubo gente que eso la puso en un estado de miedo y nerviosismo fenomenal, porque no tendría o no tenía analizado la posibilidad de su muerte, y de golpe acá nos pusieron a todos, che, ojo, te pueden morir mañana, ¿eh? Yo creo que ninguno salimos igual de la pandemia, ninguno salimos siendo la misma persona en algún aspecto. Porque la pandemia fue un umbral, tenés razón, es muy bueno el nombre, fue un umbral el que atravesamos. Yo creo que para mí me significó volver a una espiritualidad que quizás no es que había abandonado, sino que la llevaba en paralelo y la volví a centrar en mi vida respecto, como yo digo, de la voluntad de Dios, ¿no? De que por algo nos puso en ese lugar y nos pidió que le respondamos de ese lugar desde lo mejor que podíamos hacer con todas las limitaciones que tenemos. Entonces, para mí significó recobrar ese ser espiritual que nunca lo dejé de lado, pero que lo profundicé a partir de la pandemia. Creo que más sabiduría. Y para mí eso ya es un montón. Sabiduría y templanza, ¿no? Esto de no temerle a los silencios ni a las pausas y tratar de trascender, ¿no? Como otras cosas de la vida y no quedarnos en el sufrimiento, ¿no? Sino convivir con lo que fue doloroso en esa etapa y trascenderlo. Eso es mi idea de umbral y también como protección, ¿no? Como un resguardo, cuando empieza a llover uno busca siempre un techito, bueno, quizás eso, ¿no?
no esperar que venga una pandemia o una cosa tan abrupta en nuestras vidas, sino a lo mejor ir buscando umbralcitos que nos vayan protegiendo, haciendo una pausa, viendo para dónde queremos seguir, haciendo esa pregunta de F5 que digo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Estoy bien con mi vida? ¿No? Y continuar el caminito de la vida que con pandemias aún es linda. Ay, soy una Larisa más consciente de Larisa, una Larisa más consciente de quién es, una Larisa más consciente de las cosas que quiere, una Larisa más consciente de aprender a respetarse a sí misma, de aprender a cuidarse, una Larisa que también observa el entorno y que trata de no juzgarlo, y que uno también puede elegir, sanamente con quién estar, con quién no estar, con quién compartir, con quién no, a quién dedicarle tiempo, a quién no, quién es un amigo, quién es un compañero de trabajo, quién es una persona que no forma parte de la vida de uno, y no querer estar todo el tiempo queriendo ser aceptada por todo el mundo. Y sabiendo que no estamos solos, que estamos muy asistidos, hablo a nivel espiritual o energético, como quieran llamarlo, y agradecida, muy agradecida de la vida, muy agradecida de la gente que me toca conocer, con la que tengo que compartir, la que se va sumando a mi vida, como esto, ¿no? Aceptando las oportunidades como desafíos de crecimiento. Así que una Larisa mucho más feliz, que quiere disfrutar. Vuelvo a ser un médico que está para ayudar a la gente, de no perder esa vocación que tenemos los profesionales para con la comunidad. Y creo que soy alguien distinto. Para bien, espero. Marcó un clic, y yo creo que hay varias actitudes que se están viendo en la sociedad hoy que tienen que ver con eso. Es decir, qué sé yo, hoy noto mucha ausencia de proyectos, noto mucha ausencia de querer la gloria, mucha ausencia de trascender, de querer trascender. Es decir, es como que eso se corrió, vivimos el momento. Lo importante es el hoy, a lo sumo unos días para adelante, y eso me parece que es una de las consecuencias que ha dejado esto, ¿no? Es como petulante decirlo, ¿no? Pero digo, podríamos, ¿viste? Como cuando los lugares donde hay un terremoto y la gente se pone la remera. Yo sobreviví al terremoto de... Bueno, a lo mejor con los años, vamos a decir, yo pasé por la pandemia. Y las generaciones que vengan después no van a terminar de entender qué fue lo que hicimos o cómo lo hicimos. Yo no sé si me hizo distinto la pandemia. A mí me ordenó, y esto es enteramente personal, y me dio el impulso de decir... Yo esta la quiero contar. Y me parece que es eso lo que me dejó. Después, no sé si me da para andar con una remera que diga, yo sobreviví a la pandemia. Nada, hice las cosas que hicimos todos, nos resguardamos como pudimos todos, resguardamos a nuestras familias como pudimos todos, nos bañamos en alcohol y nos bañamos en desinfectantes y nos llenamos las manos en cada negocio en el que entrábamos con cosas que nos hacían pelota. No sé si hay un mérito en eso. Yo quería que terminara y quería que saliéramos bien. Solo eso. La pandemia me dejó que hay que vivir el presente, que hay que vivir el hoy, que no hay que estar todo el tiempo teniendo miedo. Las cosas hay que hacerlas, hay que animarse a hacerlas. Así que nada, me enseñó un poco eso. Uno cree que todo lo da por hecho y sí, tengo tiempo, mañana lo hago, pasado, o veo a esta persona o comparto, y la verdad que siento que el tiempo soy. Así que lo valoro más que nunca. Bueno, buena pregunta. Me cambió mucho, sobre todo también en lo personal con mi familia. Creo que fue clave, somos de una familia donde hablamos mucho y creo que eso fue clave a la hora de no perder la calma, el eje
entre tantas cosas que se estaban diciendo, hablar mucho con ellos, de cómo estábamos viendo todo lo que estaba pasando. Y cambié en ese sentido por ahí. En mantener la calma en los momentos por ahí más caóticos, más complejos, en estar más tranquilo. Porque por ahí yo era un tipo muy atropellado, muy acelerado, y sobre todo en estos momentos así complejos. Muy calentón en su momento también, muy impulsivo, y creo que la pandemia me cambió un poco eso de la mirada, y me cambió un poco también la mirada de disfrutar el momento, porque esa es la verdad. Hoy estamos y mañana no sabemos si estamos. Entonces, disfrutar el momento con cada persona que estamos, con lo que cada uno decide hacer. Así que cambió mucho en ese sentido. Volver a pintar para mí fue un sumergirme dentro mío hasta encontrarme. La acuarela es una gran maestra porque es una técnica muy difícil, muy compleja, donde hay poco control. Y la pandemia teníamos poco control. Y sin embargo, yo a través de esto, del juego con este elemento que es el agua, y digo juego, porque para mí es jugar. Y en esto también coincide con esto de que también soy profesora de nivel inicial. Porque me gusta jugar, necesito jugar. Que en unos años todos podamos contar la pandemia como una parte no separada de nuestra vida, sino integrada, que es un poco lo que acompañamos los psicólogos, ¿no? Integrar lo doloroso y lo lindo y lo profundo de la vida, pero juntos para que sea parte de nuestra narrativa, de nuestra historia, y no sea como algo que siga doliendo. Lamentablemente no es un umbral de aprendizaje, sino es un umbral de comprobación. Entonces, desde ahí que te queda el sabor amargo de ese cruce de umbral. Sí, crucé el umbral que crucé es darme cuenta que, pero lamentablemente darme cuenta que, ¿tá? Entonces no es que uno aprendí algo, qué bueno, tengo algo nuevo en la mochila para transitar el camino de la vida. No, es decir, vi que algo que yo pensaba que podía ocurrir, pero me parecía muy complejo, ocurría. Esta es mi versión, mi vivencia y mi análisis del tema. ¿Hay otros? Sí, seguramente habrá otros. Me parece muy bueno y los he escuchado y los he atendido y me parecen fantásticos y me saco el sombrero. Lo que digo desde mi punto de vista es, la verdad que no sé si crucé un umbral de crecimiento humano, que ahora valoro más. No. Desde todo punto de vista, lo que puede salir de mi boca no va a ser favorable a ese contexto, a esa situación, a esas vivencias. Lo que va a salir de mi boca va a ser vivencias, y así como te cuento esto de quédate en casa, que yo lo veía como absurdo, absolutamente absurdo, puedo contarte 50.000 cosas más, pero no es el tema. Mi conclusión es leer y leer más. Y más, y más, y más. Hoy tenemos la fantástica tecnología que nos puede meter un miedo o darnos todas las bibliotecas del planeta al instante sentado acá en la mesa. Chequemos. ¿Quién lo hizo? Y bueno, ¿quién es Alberto? No me interesa, un ser humano. Un ser humano. Creo que la lectura es fundamental. Me parece que la punta siempre va a estar en estar leyendo e informándonos. Y en la medida que logremos aprovechar eso, vamos a estar mejor. Es un tema que más se ha mandado al olvido que al recuerdo.